Iniciar la grabación, vamos a compartir la pantalla. Ok, vamos con la semana 2 del módulo 2 de los principios de control de calidad. La semana pasada estuvimos viendo el concepto de calidad. ¿Se recuerdan cuál era el concepto de calidad, verdad? Las definiciones que daban eh, los diferentes autores o gurús de la calidad y cómo ha cambiado la calidad, ¿verdad? A través de los años. Respecto a eso de la semana pasada, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Todo claro, bueno, recordemos que el concepto de calidad, acordamos que no es solamente un lujo o que es caro, sino que es un grado en que se cumplen los requisitos del cliente. En alimentos eso va a incluir el sabor, la textura, el peso, pero también la inocuidad. Mencionamos a distintos autores como a Deming, Durán, Ishikawa y vimos la evolución de cómo pasó la calidad de ser una simple inspección, que era separar de lo malo al final de la línea, a un aseguramiento, a controlar el proceso y finalmente una gestión total de la calidad, que va a involucrar a toda la organización, desde la alta gerencia hasta el personal de limpieza. Para esta clase vamos a ver las políticas de calidad. La política de calidad es como el destino final, es la gran declaración de la gerencia que dice queremos ser la empresa de lácteos más confiable de la región, por ejemplo. Los objetivos de calidad son los hitos medibles, son las metas específicas de cómo reducir las devoluciones por producto no conforme en un 5% este semestre, o cómo lograr un 99% de cumplimiento en los análisis de pasteurización. Esos son ejemplos de objetivos de calidad. Y los planes de calidad son la ruta detallada y específica de qué controles específicos vamos a hacer, qué recursos, qué procedimientos vamos a usar, por ejemplo, para un nuevo queso que vamos a lanzar, quién lo va a hacer, cuándo, es el cómo operativamente hablando, ¿verdad? Ese es el plan de calidad. Vamos a ver cada uno de estos puntos más detalladamente. Ok, la política de calidad, de acuerdo a la ISO 9001, que recuerdan que vimos que la ISO 9001 es la madre de la calidad, es uno de los elementos centrales de un sistema de gestión de calidad, de ahí que se debe establecer, implementar, mantener y comunicar en la organización. Oigan, la política de calidad hay que establecerla, implementarla, mantenerla y comunicarla en la organización. En la norma ISO 9001 se establece el requisito 5.2, que es la introducción a la política de calidad y las subcláusulas. Que el 5.2.1 es el establecimiento de la política de calidad y el 5.2.2 es la comunicación de esa política de calidad. Vemos que la política de calidad es el nivel más alto, es el nivel superior, ¿verdad? De ahí nace el resto. Aquí hay que tener en cuenta, ¿verdad? Los verbos que dicen establecer, implementar, mantener y comunicar. No basta con escribirla nada más. La alta dirección tiene que establecerle la organización y tiene que implementarla. Y crucialmente tiene que comunicarse. No sirve nada si está un manual guardado en una oficina. El operario que mide la temperatura en un horno, por ejemplo, eh, tiene que entender cómo funciona su trabajo. Tiene que asegurar la cocción correcta, va a contribuir directamente a la política de calidad, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, ofrecer productos deliciosos y seguros. ¿Qué es la política de calidad? Son las intenciones globales y la dirección de una organización orientada a la calidad, tal como lo expresa formalmente la alta dirección. La alta dirección debe establecer, implementar, mantener una política de calidad que vaya a ser apropiada al propósito y al contexto de la organización. Bueno, esto es que la política de una empresa
que hace alimentos para beber, por ejemplo, debe tener un énfasis en un control extremo en la inocuidad. El control de alérgenos y la nutrición es fundamental. La política de una empresa que solo vende café en grano va a ser diferente, tal vez más enfocada a la consistencia o el tueste y el comercio justo, ¿verdad? Entonces, es específica al contexto de la organización. Después, que proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad, es que la política la da la alta dirección. Si la política dice que quieren ser los líderes de innovación en el snacks saludables, por ejemplo, un objetivo puede ser lanzar 3 nuevos productos horneados este año, que no sean fritos, ¿verdad? Incluya que la política de calidad incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables. Este es vital, ¿verdad? No solamente son los requisitos del cliente, que puede ser el sabor, el tamaño, sino con un compromiso con los requisitos legales y reglamentarios, normas de etiquetado o límites microbiológicos. Y que incluya también un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad. La política de calidad debe dejar claro que la empresa no se conforma, que usará herramientas para encontrar fallas y oportunidades y ser mejor cada día. Eso es parte de la política de calidad. Vamos a ver los componentes. La naturaleza de la organización. ¿Qué hacemos y a qué se dedica? Bueno, esto es el quién somos. Tiene que ser simple, directo, no es lo mismo una política, como les decía, ¿verdad? Para una planta que procesa alimento para bebés que una que hace snacks, eh, o que solamente se dedica a transportar materia prima. Un ejemplo puede ser, somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos lácteos pasteurizados. Eso se define, ¿verdad? Después, el compromiso de cumplir con los requisitos de calidad. Esto es crucial en los alimentos. No solo hablamos de los requisitos del cliente, sabor, textura, por ejemplo, incluimos los requisitos legales y reglamentarios, los propios de la organización. Es un compromiso. Después está el compromiso de mejora continua. Este es el corazón de la ISO 9001. La política tiene que declarar que la empresa no se va a dormir en los laureles, que efectivamente va a buscar continuamente ser mejor, que siempre va a estar a la mejora, que va a buscar ser más eficiente, más segura, dar productos de mejor calidad, de satisfacer siempre mejor al cliente. Después está la referencia al nivel de calidad que se desea alcanzar. Esto es el faro, el foco, ¿verdad? ¿A qué aspiramos? No basta con hacer las cosas bien. Queremos ser los líderes en el mercado, la marca de mayor confianza para las familias, o lograr 0 devoluciones por defectos de inocuidad. Esto va a marcar la ambición de la empresa, ¿verdad? Y finalmente, un compromiso con el personal y la sociedad. La calidad no la hace una máquina, la hace la gente, las personas en la empresa, ¿verdad? Una buena política de calidad va a reconocer esto. Como ejemplo puede ser una política de calidad que fomentamos el desarrollo y la capacitación continua de nuestro personal, reconociendo que son pilar de nuestra calidad y seguridad alimentaria. Vamos a ver este ejemplo. Imagina que eres el capitán de un barco, que es la alta dirección, y tu objetivo es transportar a una serie de personas y un cargamento de un lugar a otro. Los de las velas, los cocineros, el cuarto de máquinas y las demás zonas del barco esperan tu orden para zarpar. Una vez que se define el destino del barco, las intenciones y el rumbo a seguir, la dirección, todos comienzan a trabajar en sus zonas para cumplir los objetivos. Bueno, aquí en esta analogía del barco, ¿verdad? Vemos que el capitán es como la alta gerencia. La tripulación son todos los departamentos. El del cuarto de máquinas puede ser como el de mantenimiento, el cocinero puede ser producción, las vigías pueden ser control de calidad y las velas puede ser logística. Bueno, ¿qué pasa si el capitán no da una política de calidad, no da un rumbo, un destino claro? Bueno, y pueden haber problemas. El de máquinas podría poner los motores a toda velocidad para llegar rápido, pero el de logística quiere que se ahorre combustible, entonces que se vaya lento. Entonces ahí hay un conflicto, no hay una alineación. La política de calidad es nuestra orden clara del capitán que va a decir nuestro destino es este, nuestro rumbo exige primero la seguridad, segundo la eficiencia y tercero la rapidez. Ahora sí, ya toda la tripulación va a saber cuáles son las prioridades y va a poder tomar decisiones alineadas respecto a eso.
Bueno, como ejemplo, así podría ser la política de calidad de ese barco, ¿verdad? En el barco San Juan proporcionamos servicios de transporte de personas y mercadería para empresas. Ofrecemos una experiencia de transporte oportuna, segura y accesible que incluye la recreación, la alimentación y servicios básicos para empresas. Brindamos soluciones de transporte y almacenamiento seguro y confiable bajo condiciones controladas. Lo hacemos teniendo como base el mejoramiento continuo con estricto cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Conviene revisar otros aspectos que no hemos tratado en este ejemplo. ¿Qué mercado estamos satisfaciendo? ¿A qué regiones proporcionamos nuestro producto o servicio? Y la visión de la empresa, ¿verdad? La política de calidad no está en el vacío, sino que tiene que estar alineada con la visión y la misión de la empresa, la estrategia del negocio. Si la visión de la empresa es ser la empresa de alimentos más innovadora, entonces la política de calidad tiene que incluir un compromiso con la innovación y el desarrollo de productos nuevos. Tienen que ir de la mano. Vamos a ver otro ejemplo de una política de calidad. Esto es de una empresa real. Dice que es el compromiso del NEC es ofrecer productos y servicios de alta tecnología y valor agregado al cliente, superando sus expectativas, buscando la mejora continua, promoviendo el desarrollo de los empleados, estableciendo alianzas estratégicas y cumpliendo con las leyes aplicables. Nuestras acciones se basan en los valores del grupo NEC, que es mirar hacia afuera, mirar hacia el futuro, piensa simple, presenta una estrategia clara, sea apasionado, sigue hasta el final, muévete rápido, nunca pierdes una oportunidad, fomenta la apertura y estimula el crecimiento de todos. Bueno, aquí en esta política de calidad, ¿verdad? Están todos los componentes que vimos antes. Pero además vinculan los valores del grupo NEC con la, la política de calidad. Dice, piensa simple, muévete rápido, fomenta la apertura. Le están diciendo a la gente cómo tienen que comportarse para lograr esa calidad. Un ejemplo, ¿cómo se vería esto eh, en una empresa de la industria de alimentos? Bueno, una política en una planta de carnes podría decir, en Carnes La Vaca Feliz nos comprometemos a procesar productos cárnicos inocuos y de alta calidad, garantizando el bienestar animal, el cumplimiento estricto de nuestro plan HACCP, la capacitación de nuestro personal y la mejora continua de nuestros procesos para asegurar la total satisfacción y confianza de nuestros clientes y consumidores. Bueno, ¿cuál es la importancia de la política de calidad? El personal tiene que saber cómo aporta su labor a la política de calidad. Y esto un auditor diestro lo va a poder determinar sin preguntar cuál es la política de calidad. En cambio, lo puede determinar en entrevistas con el personal, revisando su trabajo, el cumplimiento de este y la alineación de sus actividades con los indicadores de su proceso y con los objetivos del sistema de gestión de calidad. La política de calidad va a otorgar a una empresa la alineación entre la estrategia y los procesos, el personal, logrando que el personal comprenda cómo aporta a la organización. Esto se consigue siempre y cuando la política esté redactada teniendo como base el contexto de la organización, ¿verdad? Bueno, aquí menciona, ¿verdad?, que un buen auditor de certificación no va donde un operario de la línea de empaque y le pregunta, ¿me puede recitar la política de calidad? No, eso es simplemente memorizar y no sirve de nada. En lugar de esto, un auditor puede llegar y decir, disculpe, ¿por qué está revisando este sello cada 15 minutos? Entonces ahí se sabe, ¿verdad? Si el operario responde, porque si no, mi supervisor me regaña, tenemos un problema, ahí no hay una conexión, no saben qué aporta su trabajo a la política de calidad. Pero en cambio, si se responde, bueno, porque nuestro compromiso es entregar un producto fresco y seguro, y si este sello falla, le puede entrar aire y dañar el producto y enfermar a un cliente, mi trabajo es asegurar que eso no pase. Bueno, ahí está. Ese operario entiende la política de calidad y cómo su trabajo específico va a contribuir a ella, aunque no se sabe la política de calidad exacta, ¿verdad? En la memoria. Esa es la verdadera importancia, que la política se traduzca en acciones diarias y le dé el sentido de trabajo a cada persona en la planta. ¿Cómo evaluar la política de calidad? Bueno, la política tiene que ser medible. Brindamos un servicio, este es un ejemplo, ¿verdad? Brindamos un servicio de educación de conciencia, educando al profesional
en el entendimiento de la sociedad que se rodea para que se desenvuelva adecuadamente. ¿Cómo se mide eso? ¿A qué se refiere con servicio de educación de conciencia? ¿Cómo te aseguras de que lo entiende la sociedad? Tiene que ser medible, hay que ser específico. Realizamos las mejores instalaciones de gas a domicilio. Las palabras mejores no dicen mucho. ¿Cómo debería ser la instalación de gas domiciliario? ¿Segura, estética, durable? Bueno, tiene que ser fácil y simple. Hacerla simple va a facilitar la comprensión tanto de los colaboradores como de las personas externas. Y eso no sería posible si antes no hemos elaborado los requisitos de la norma. No es necesario tener un bloque gigantesco de texto con palabras extrañas. Debe estar siempre disponible y mantenerse como información documentada, comunicarse y entenderse y aplicarse dentro de la organización y estar disponible para las partes interesadas, ¿verdad? Según corresponda. La política de calidad no tiene que estar de adorno en la empresa, tiene que ser medible. La política eh, en sí no es un número, pero tiene que dar lugar a números. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Bueno, la política tiene que ser medible. La política en sí no es un número, pero tiene que dar lugar a números. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? Mal, de que dice educación con conciencia, pero ¿cómo se mide eso? Vamos a ver otro ejemplo. Ser la empresa con los productos más frescos del mercado. ¿Qué significa frescos? Bueno, no es claro. Frescos, ¿verdad? Un buen ejemplo sería garantizar la frescura de nuestros productos a través de una rigurosa cadena de frío y una óptima rotación de inventario. Ah, bueno, ahí sí está bien, ¿verdad? Ahí está medible. Ahí yo puedo crear objetivos medibles como por ejemplo mantener la temperatura de la cámara de un producto terminado por debajo de los 4 grados. Entonces ahí ya me sale un objetivo. Debe ser específico. Hacemos productos buenos, bueno, pero ¿qué es bueno? ¿Qué es rico, seguro, barato? Un buen ejemplo sería producimos alimentos inocuos con un sabor consistente y que cumplen con todas las especificaciones de etiquetado nutricional. Bueno, ahí está más concreto. Que sea fácil y simple. Bueno, imaginemos que esta política tiene que ser entendida por todas las personas en la empresa, ¿verdad? Desde el gerente hasta un operario en la línea de empaque, en un ambiente que puede ser ruidoso, con personas que tal vez no han terminado la secundaria, que lo que tienen es una primaria. No podemos usar palabras muy rebuscadas como propendemos a la experiencia organoléptica, nadie nos va a entender. Es mejor decir nos comprometemos a que nuestros productos sean seguros y tengan un gran sabor. Es importante que se comunique y que esté disponible. Esto significa que no puede estar solamente en un manual en la oficina del gerente o en la oficina del agente de calidad, sino que hay que comunicarlo, ¿verdad? Todas las personas tienen que tenerlo claro. Tienen que haber carteles en el comedor, en la entrada de la planta, se tiene que explicar en la inducción a los empleados nuevos, se puede poner en la firma del correo o está en el gafete. Tiene que estar disponible para todas las partes interesadas. Y ahora vamos a ver los objetivos de calidad. Si la política de calidad era el destino en nuestro viaje, la gran visión, ¿verdad? Ahora los objetivos de calidad son las metas específicas en el camino, son el cómo vamos a hacer, cómo vamos a medir si estamos avanzando hacia ese destino. La clave está en la alineación, los objetivos no pueden ir por un lado y la política por el otro, tienen que ser consecuentes, tienen que estar relacionados. Los objetivos de calidad son metas empresariales específicas para el valor y el rendimiento de los productos o servicios. Cada objetivo de calidad pretende garantizar la alineación de la política de calidad de la empresa a la declaración de su estrategia, de su dirección estratégica. Por ejemplo, si el objetivo, si la política de calidad dice comprometidos con la inocuidad alimentaria, un objetivo que puede ser derivado podría ser reducir los hallazgos de listeria en zonas postproceso a un 10% en este año. Ese es un ejemplo.
Si la política dice buscando la satisfacción total del cliente, bueno, un objetivo derivado puede ser disminuir el número de reclamos de clientes por cuerpos extraños a menos de uno por cada 1 millón de unidades producidas. Esos son ejemplos, ¿verdad? Después tenemos que los objetivos de calidad tienen que ser metas específicas. Mejorar la producción, eso no es un buen ejemplo. Un buen ejemplo sería reducir el desperdicio de empaque en la línea 2. Bueno, ahí está específico, ¿verdad? Tienen que ser cuantificables. Reducir el desperdicio, no, no es claro, no es cuantificable. Reducir el desperdicio en empaque en la línea 2 en un 5%. Bueno, ahí sí está cuantificable, medible. Deben ser alcanzables. Si yo digo lograr cero desperdicios en la empresa, bueno, puede ser que eso no sea alcanzable, puede ser que eso sea imposible. Entonces, en cambio, si yo digo reducir el desperdicio a un 5% en los próximos 6 meses, bueno, eso ahí está. Puede ser que ya eso sí sea alcanzable. Y tienen que ser orientados a la calidad de la organización. Por ejemplo, el objetivo debe ser importante, ¿verdad? Si yo pongo que pintar las paredes de la oficina, que eso es un objetivo, bueno, pero eso no es un objetivo de calidad. Este, no va orientado a mejorar la calidad de la producción, pero en cambio si yo digo reducir el tiempo de liberación de un producto terminado, sí lo es, ¿verdad? Está enfocado en la calidad. Tenemos que los objetivos de calidad, según la ISO, tienen que ser coherentes con la política de calidad, ¿verdad? Ya lo cubrimos, si la política habla de innovación, un objetivo debería ser lanzar, por ejemplo, 2 productos al año, tienen que ser medibles. Si no se mide, no se puede gestionar. Mejorar el sabor no es medible. En cambio, si yo digo obtener un puntaje de 8 o más en un panel sensorial, ahí sí es medible. Tener presentes los requisitos aplicables. Bueno, este es crítico en los alimentos. Significa que un objetivo no puede violar la ley y una norma. Eh, yo no puedo poner como objetivo reducir los costos de materia prima en un 15% si para lograrlo necesito cambiar de proveedor de leche y ese nuevo proveedor no cuenta con el certificado necesario. O si voy a reducir el porcentaje de fruta en una mermelada por debajo de lo que declara la etiqueta, bueno, eso ahí está, es ilegal, ¿verdad? Porque no estamos cumpliendo con lo que estamos ofreciéndole al cliente. Después, que sean pertinentes para la conformidad. Eso significa que los objetivos deben ayudar a que el producto final cumpla con lo que se prometió. Un objetivo eh, de reducir el tiempo de limpieza en 20 minutos es bueno, siempre y cuando la limpieza siga siendo efectiva, ¿verdad? Si por limpiar más rápido la inocuidad se ve comprometida, entonces ese objetivo no era pertinente para la conformidad, ¿verdad? No era lograble. Procedencia de los objetivos de calidad. Cada objetivo de calidad se va a desprender de las intenciones de la política de calidad. Entonces tenemos que de la intención 1 tiene que salir el objetivo 1. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo completo en una planta de jugos. Si la intención 1 es garantizar la inocuidad de nuestros jugos mediante el control de nuestros procesos, un objetivo derivado puede ser asegurar el 100% de cumplimiento del punto crítico de control de la pasteurización durante todo el año. Si la política dice cumpliendo puntualmente con las entregas a nuestros clientes, un objetivo puede ser lograr un nivel de cumplimiento de entregas a tiempo superior al 98%. Si yo tengo una intención que dice promoviendo el desarrollo de nuestro personal, entonces el objetivo puede ser completar 40 horas anuales de capacitación en temas de calidad e inocuidad para todo el personal. Aquí pueden observar que los objetivos no salen de la nada, sino que son el plan de acción detallado para que la política de calidad deje de ser un póster bonito y se convierta en una realidad. Van de la mano. No pueden ir por un lado la política de calidad y los objetivos de calidad por otro. Tienen que ser congruentes. Vamos a ver la estructura de los objetivos, que es acción más sujeto más plazo más nivel, y tenemos los objetivos.
Esta es una fórmula muy útil para redactar los objetivos que realmente funcione. Tenemos que la acción es el verbo, siempre debe ser un verbo en infinitivo que indique un movimiento. Por ejemplo, reducir, aumentar, implementar, capacitar, asegurar, cumplir. Tenemos el sujeto, que es el qué, es el indicador o el proceso que vamos a afectar. Por ejemplo, el desperdicio de empaque en la línea 2, el número de reclamos de clientes por sellado, el cumplimiento del plan de limpieza. Tenemos el nivel, que es en cuánto, esta es la meta medible, en un 5%, a menos de un reclamo por mes, al 100%, ese es el cuánto, o el nivel, ¿verdad? Y tenemos un plazo, que es el cuándo, que es el límite de tiempo que va a crear una urgencia. Por ejemplo, para el 30 de diciembre, durante el segundo semestre del 2025. Entonces tenemos que, un ejemplo puede ser capacitar al 100% del personal de la línea 3 en el nuevo procedimiento de control de alérgenos antes del 15 de noviembre. Y vemos que este ejemplo de estructura de objetivos tiene todo. Acción, capacitar. Sujeto, al 100% del personal de la línea 3. Nivel, en el nuevo procedimiento de control de alérgenos. Plazo, antes del 15 de noviembre. Queda claro, ¿verdad? Tenemos un ejemplo en los objetivos de calidad. Puede ser alcanzar el respeto y la confianza del cliente, el compromiso del uso racional de los recursos, y esto se va a poder mejorar así. El establecer el uso racional de los recursos a través de una campaña con los colaboradores del departamento de producción para disminuir los costos de la empresa durante los próximos 3 meses del presente año. Si ahí observan, ¿verdad? Están todas las partes que necesitamos. Nos va a ayudar a mejorar la competitividad y la calidad frente a la competencia. Va a ayudar a conseguir unos resultados del negocio aceptables, el reconocimiento de la sociedad y el liderazgo frente al sector. Va a crear un entorno óptimo para el desarrollo del personal y profesional de todos sus trabajadores. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es de una universidad. Nos va a enseñar el despliegue de la jerarquía, ¿verdad? De los objetivos. Vamos a ver. Tenemos objetivos de calidad de esta universidad. Potenciar la difusión de los títulos que se imparten en el centro en los niveles educativos preuniversitarios y facilitar la integración de los estudiantes de nuevo ingreso. Planificar y desarrollar la enseñanza con los medios y recursos adecuados. Mantener de manera sostenible la colaboración, participación con los colegios y asociaciones profesionales, así como el entorno empresarial. Revisar y mejorar los mecanismos para la planificación y la organización de la docencia. Disponer de mecanismos de coordinación docente que permitan una adecuada secuenciación de las actividades formativas, contenidos y sistemas de evaluación. Atender de manera eficiente las consultas relacionadas con los trámites y las gestiones administrativas. Ahí podemos ver los verbos, ¿verdad? Planificar, desarrollar. Podemos ver un ejemplo con una planta de alimentos que puede ser así. El nivel 1 de la gerencia general es ser la empresa de snacks más rentable del país. Para el nivel 2, para la gerencia de planta, puede ser reducir el costo total de manufactura en un 4% en el 2025. Después, para la jefatura de producción, puede ser aumentar la eficiencia de la línea de frituras del 70% al 75% para el tercer trimestre. Y para el jefe de calidad, por ejemplo, puede ser reducir el producto no conforme en un 10% para fin de año. Y para el supervisor de mantenimiento, por ejemplo, puede ser disminuir las paradas no programadas por fallas en la freidora a menos de 1 hora por mes. Todos estos objetivos van a estar alineados y cada persona sabe cómo contribuye al objetivo más grande, al objetivo superior, a la política de calidad. Bueno, ya que tenemos establecido la política, que es el qué, el general, nuestro destino, y los objetivos, que es el cuándo, el cuánto y el cuándo, las metas medibles en el camino, ahora vamos a hablar más a nivel más detallado, los planes de control de calidad.
Si el objetivo era reducir los reclamos por un sellado defectuoso a cero, el plan de calidad es el cómo vamos a lograr esto. Es el mapa detallado, la lista de instrucciones paso a paso para el día a día. El plan de calidad es el documento de trabajo fundamental del inspector, del analista y el operador. Va a traducir los objetivos a acciones concretas en el piso de producción. Tenemos que el plan de control de calidad, según la ISO, es el documento en el que se especifican los procedimientos y recursos asociados que deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuánto y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato en específico. Es un programa que sirve para establecer procedimientos operativos estándares, así como las políticas, objetivos, procesos, documentos y recursos de una empresa para gestionar y asegurar la calidad de sus operaciones y del producto o servicio que ofrece. Chicos, ¿todo claro hasta acá? Ok. Un plan de calidad es una lista de chequeo más técnica, ¿verdad? Detallada, que nos va a asegurar que el proceso se esté controlando antes de que ocurra un problema. Es una herramienta clave en la prevención. Bueno, ¿qué aspectos vamos a considerar? Hay que identificar a la persona responsable de la preparación del plan de calidad. Este es el punto crítico, ¿verdad? El plan tiene que ser específico, no basta con decir producción. Debe ser el operador de la selladora, es el responsable de medir la temperatura de la barra cada hora, por ejemplo. O el inspector de calidad es el responsable de verificar el registro y hacer una prueba de hermeticidad cada 2 horas. Ahí están los responsables bien definidos. Tiene que haber una documentación del plan de calidad, tiene que haber responsabilidades, ¿verdad? Tiene que haber una coherencia y compatibilidad del contenido y el formato con el alcance y los elementos de entrada y las necesidades de los usuarios previstos. Bueno, en nuestra industria, ¿verdad? Eso significa una cosa, que el plan de calidad tiene que estar alineado con el plan HACCP. Si el plan HACCP identifica la posterización, por ejemplo, como un punto crítico de control, el plan de calidad tiene que reflejar esos controles exactos para ese punto crítico de control. Entonces ahí se va a medir la temperatura, el flujo y quién es el responsable. Tiene que tener presentación y estructura. El plan de calidad no es un documento aislado, es un índice que va a llamar a otros documentos, tiene que hacer referencia directa a los procedimientos y a los instructivos. Por ejemplo, en la parte de control de limpieza, puede decir verificar según el procedimiento estándar de limpieza 05, limpieza de marmitas. Y el plan no tiene que ser un documento de 50 páginas completamente detallado. A menudo, normalmente, es mejor una presentación simple, una matriz, una tabla, ¿verdad? Que esté colgada en la línea de producción para una consulta rápida y sencilla de los operadores, de las personas que van a estar trabajando. Vamos a ver que la importancia del plan de calidad está ligada a la aplicación de en casos en específicos, ¿verdad? Cumplir requisitos legales, al desarrollo y validación de nuevos productos, en cómo se cumplirán los requisitos, en gestionar actividades para cumplir requisitos, optimizar el uso de los recursos, minimizar el riesgo de no cumplir los requisitos y usarlos como base para el seguimiento. En minimizar riesgos, en alimentos el riesgo, ¿verdad? Significa el riesgo de inocuidad, de enfermedad de algún cliente, de alguna persona, o el riesgo de calidad puede ser perder algún cliente. En optimizar los recursos, por ejemplo, pensemos en el cloro para la desinfección de los vegetales. En el plan de calidad nos dice la concentración exacta, que puede ser 100 partes por millón.
Si usamos menos que eso, bueno, eh, puede ser que no estemos logrando eh, un alimento inocuo, porque la concentración no es suficiente. Y si usamos más bien estamos gastando más recursos de lo necesario. Aquí tenemos los 6 pasos para la elaboración de un plan de control de calidad. Hay que identificar la necesidad, hay que definir los requisitos, establecer el alcance, la preparación del plan, el contenido del plan y la revisión y la implementación, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un cliente que le vendemos a un supermercado, nos acaba de devolver un lote de queso rallado porque se encontraron pedacitos de plástico duro azul. Entonces, el paso número uno es identificar la necesidad. Esto es una emergencia, necesitamos un plan para controlar este riesgo de plásticos duros en la línea de quesos. Bueno, vamos a definir los requisitos. El requisito del cliente es cero plástico, yo no quiero plásticos en el queso. Es un requisito legal, no tiene que haber cuerpos extraños ni peligrosos, ¿verdad? Y es un requisito interno también no detener la producción. Por ejemplo, vamos a establecer un alcance. El plan no puede ser para toda la empresa, para toda la fábrica, ¿verdad? El alcance va a ser desde la etapa de corte de los bloques de quesos hasta el empaque final del queso rallado. Es una parte específica del proceso. Una vez que se tiene definido el alcance, se va a la preparación del plan. Entonces aquí juntamos a un equipo de distintas personas en la empresa, al supervisor de producción, a un mecánico, que el mecánico sabe de las partes plásticas azules, ¿verdad? En las máquinas, y al inspector de calidad. Entonces ya ellos van a preparar el plan. Y viene la parte de contenido del plan. Se van a definir los controles, por ejemplo, una inspección visual de los peines del plástico de la máquina ralladora antes de empezar. Implementar un programa de plásticos quebradizos. Esos son ejemplos del contenido del plan, ¿verdad? Y finalmente, la revisión y la implementación. El gerente de la planta va a revisar y aprobar el plan y luego va a capacitar a todos los operarios de la línea en este nuevo plan antes de ponerlo en marcha. Muy importante siempre, ¿verdad? La revisión y la implementación y la comunicación a los operarios o a la gente que esté relacionada con este proceso. Vamos a ver cada uno de estos puntos, ¿verdad? Más a detalle. El número uno es la identificación de la necesidad de un plan de calidad en la organización. Y este es el primer paso antes de comenzar a elaborar cualquier plan de calidad. Va a ser determinar si realmente se necesita desarrollar un plan de calidad y por qué es necesario. A través de esos planes se describen los procesos que se deberían llevar a cabo en la empresa para cumplir con los requisitos de calidad, por lo que puede ser útil para aquellas empresas que necesiten demostrar a terceros cómo se desarrolla la gestión de calidad o para aquellas que necesiten verificar que se cumple con los requisitos establecidos. Los planes de calidad sirven como un referente directo, por lo que además de orientar en la práctica pueden ser un gran instrumento de evaluación, ¿verdad? Ese es el primer paso, el por qué necesitamos un plan. No nos vamos a tomar la molestia de hacer un plan, un documento, si no hay ningún problema, ¿verdad? Si no hay ninguna necesidad. Hay que ver cuál es la necesidad. Por ejemplo, podemos tener diferentes necesidades. Puede ser por un problema interno. Tuvimos un aumento de producto no conforme, entonces estamos desechando muchos lotes de yogur porque el pH está saliendo fuera de la especificación. Entonces ahí necesitamos un plan para controlar que se mejore esto en el proceso. Puede ser por un problema externo, que el ejemplo que acabamos de ver, ¿verdad? Un cliente se quejó, esto es una luz roja, necesitamos un plan para demostrarle que al cliente cómo lo vamos a solucionar. Puede ser, por ejemplo, también por un requisito nuevo, es de una forma proactiva. Si queremos exportar a los Estados Unidos, eh, puede ser que necesitemos una certificación FSCC de 22000 o la BRC.
Esta norma nos va a obligar a tener planes de control documentados, entonces esta puede ser una razón para implementar un plan de calidad. O también puede ser porque estamos creando un producto nuevo o un proceso nuevo. Si vamos a lanzar una nueva línea de bebidas en lata, no podemos utilizar el mismo plan de las bebidas de botella de vidrio. Vamos a necesitar un plan nuevo, un plan desde cero, que considere el control de la doble costura de la lata, el control de la carbonización, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el punto número 2, que es la identificación de las entradas, ¿verdad? Esto es sencillo, es qué información necesito tener sobre la mesa, necesito tener yo antes de empezar a escribir el plan. Es cómo vamos a preparar los ingredientes antes de cocinar, qué ingredientes necesito, necesito tener los requisitos legales, necesito tener la reglamentación técnica para el etiquetado de mi producto, no puedo hacer un plan de control de etiquetado si no sé lo que dice la ley, por ejemplo. Necesito tener los requisitos de los clientes, necesito la ficha técnica, la especificación que se vaya a firmar con mi cliente, ¿verdad? Si mis clientes me permiten una mermelada con 35% de fruta, bueno, eso es un requisito de entrada, ¿verdad? Mi plan tiene que controlar eso. Necesito tener en cuenta los recursos disponibles, hay que ser realistas y mi entrada es saber con qué cuento. Tengo un laboratorio para medir el pH o tengo que usar tiras de reactivos, tengo un detector de metales o solamente un imán. El plan tiene que ajustarse a las realidades de la empresa y a los recursos que se tienen disponibles. Una vez decida la necesidad de diseñar y poner en marcha el plan de calidad, es el momento de identificar las entradas para programar el plan, es decir, definir los requisitos que serán necesarios para su elaboración, relacionados con la legislación legal, los requerimientos de los clientes, los proveedores o inversores, los recursos disponibles y la existencia de otros planes relevantes o aspectos relativos a la evaluación, ¿verdad? Ya lo vimos más detalladamente. Ahora, el punto número 3, definir el alcance del plan de calidad. Es muy importante delimitar claramente el alcance que va a tener el plan. Con este fin se debe definir si está enfocado a un determinado proyecto o a un proceso, además de descomponerlo en acciones para analizar y describir las características del mismo, ¿verdad? Este paso viene a ser fundamental, es el definir, definir el alcance, que significa trazar una línea y decir dónde empieza y dónde termina este plan. Si no definimos un alcance, vamos a correr el riesgo de crear un documento gigante, inmanejable, que controle todo y no termino controlando nada bien. Por ejemplo, eh, podemos decir que hacer un plan de calidad solo para el proceso de fritura de papas. El inicio del alcance es desde la recepción y almacenamiento del aceite. Y el fin del alcance es del punto donde las papas salen de la freidora escurridas y con sal. Lo que está fuera de este alcance, bueno, está fuera del alcance el pelado de la papa, el empacado, el detector de metales, todo eso son otros planes de calidad. Es importante que definamos el alcance porque nos va a permitir enfocar nuestros recursos, los inspectores, los análisis, el tiempo, en los puntos que realmente importan para este producto, para este proceso en específico. Tenemos la preparación del plan, que es la planificación del plan de calidad y necesita de una persona encargada del proyecto, un responsable que se encargue de la coordinación y elaboración del mismo y de un equipo de trabajo que vaya a colaborar con él. Es importante designar quién será esta persona y constituir un equipo de trabajo va a ser el primer paso dentro de esta fase. El siguiente objetivo debe centrarse en recopilar toda la documentación necesaria para describir el plan. Mucha de esta información estará dentro de la documentación del sistema de calidad, por lo que solo habrá que recuperarla. Es conveniente consensuar cómo se va a presentar y estructurar el plan de calidad, si se va a representar a través de una matriz o precisa estar más definido en texto o en una tabla. Esto va a depender de las características del plan, de su complejidad y de las necesidades de la empresa. En este paso de armar el equipo, ¿verdad? Puede ser un error común hacerlo con personas de un solo departamento. Por ejemplo, con solo el departamento de calidad. Eso no funciona.
a la hora de armar un equipo de trabajo, ¿verdad? Tiene que ser gente multidisciplinaria de todos los procesos de la planta. Puede ser alguien de calidad que lidere el proceso porque conoce las normas, las ISO, las HACCP y sabe cómo documentar. Pero necesitamos personas de producción porque producción es el dueño del proceso, sabe qué es práctico, qué no es práctico. Si producción no participa, cuando le llegue el plan, lo va a ver como una imposición y no lo va a seguir. Por ejemplo, podemos incluir también mantenimiento. Si el plan incluye verificar la integridad de algún filtro de X máquina o calibrar los termómetros, entonces mantenimiento nos debe decir si es posible y con qué frecuencia y quién lo puede hacer. Tenemos el paso número 5, que es el contenido del plan de calidad. En esta etapa donde se plasma, esta es la etapa donde se plasma sobre el papel el plan de calidad que se va a desarrollar. En este documento deben reflejarse ciertos datos necesarios para el desarrollo posterior del plan. Los contenidos van a depender de las características del plan y de las necesidades de la empresa. Sin embargo, es a modo general. Bueno, un buen plan de calidad tiene que responder 7 preguntas clave. Nos tiene que decir en qué etapa del proceso, qué, qué es lo que se controla, cómo se controla, con qué frecuencia, quién es el responsable, cuál es el límite y qué hacemos si hay una falla. Esas son 7 preguntas que pueden ayudar a tener un plan de calidad robusto. Finalmente, tenemos el paso número 6, que es la revisión, aceptación e implementación del plan de calidad. Esta es la última fase. En la elaboración del plan de calidad va a ser la revisión del mismo y su aprobación final. Tras esta etapa, el plan podrá comenzar a implementarse en la organización. Este es el último paso y no es solamente mandar un correo con el documento y listo y ya. No, es necesario la revisión y la aprobación. El plan tiene que ser firmado por los líderes de equipo que lo crearon, las personas de calidad, el jefe de producción, los de mantenimiento, ¿verdad? Esto va a ayudar a que haya una propiedad y un compromiso con el plan. Y finalmente el gerente de la planta le da la aprobación final. En la parte de implementación, bueno, es fundamental 3 aspectos. La divulgación, presentar el plan a todos los involucrados. Es fundamental la capacitación. Esto es fundamental, ¿verdad? No es solamente entregarle el plan al operario. Hay que entrenarlo, hay que explicarle, hay que detallarle cómo funciona este plan. Este es el nuevo formato que se va a llenar, así es como se toman las muestras correctamente. Si el resultado te da en rojo, fuera del límite, esto es lo que hay que hacer inmediatamente. Hay que detallarlo todo claramente, ¿verdad? Y finalmente, se necesita una verificación final. Durante la primera semana de implementación, el supervisor y el inspector de calidad tienen que estar en la línea todo el tiempo, asegurando de que la gente entendió el plan, que se estén haciendo los controles correctos y que se esté registrando bien todo. Aquí es donde se ajustan las tuercas del plan para decir que está funcionando excelente. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Con estos 6 pasos, todo claro. Ok, vamos a ver el formato de un plan. Ya vimos los 6 pasos para crear el plan. Ahora vamos a ver cómo se puede ver este plan en la práctica. Como mencionamos, no hay un formato único o oficial eh, específico que vaya a exigir una norma, pero en la industria lo más común y lo más práctico es usar una matriz o una tabla. Vamos a ver un formato muy útil que va a utilizar una simbología de diagrama de flujo para diferenciar visualmente los pasos de operación de los pasos de inspección. Y esto es muy valioso porque nos va a permitir de un solo vistazo qué partes del proceso solo estamos haciendo, produciendo y en qué partes estamos parando a verificar y a controlar. Un buen proceso tiene un balance entre ambas partes. Vamos a ver que si tenemos un círculo, indica operación. Este indica transformación
o todas aquellas actividades que necesitan el proceso para su producción. Y el cuadrado es inspección, indica todas aquellas actividades de control de calidad, análisis, pruebas, verificación o inspección necesarias para corroborar y certificar la calidad del producto. Tenemos el proceso, que es un proceso de producción, es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes o servicios. Este proceso interviene en la información y la tecnología que detectan, que interactúan con las personas y su objetivo último es la satisfacción de la demanda. Bueno, tenemos un proceso productivo que yo tengo inputs que son las entradas, que en este caso es el trigo, tengo una tecnología que produzco el pan y el resultado final, ¿verdad? De salida es el pan. En las entradas son los empaques, las bolsas, las cajas, el agua, la energía, la mano de obra, el operario, la información, la receta. En la tecnología, el proceso no solamente es la máquina, el horno, ¿verdad? Es el método, es el procedimiento, es la habilidad del operario, es nuestro plan HACCP, es el know-how, es el saber cómo hacer las cosas. Todo eso es tecnología. Y en outputs, las salidas, no solamente el producto terminado, sino también son los subproductos. Por ejemplo, el suero en una quesería o los desechos de cáscaras o agua y la información que queda en los registros de calidad que llenamos. Eso también son salidas. El plan de calidad es un manual que nos asegura que el bloque de tecnología funcione de forma correcta para maximizar la eficiencia y garantizar un output seguro. Este puede ser un ejemplo, ¿verdad?, de un machote, de un plan de calidad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo de recepción de leche cruda, en la primera columna pondría un símbolo de un cuadrado porque implica una inspección. En el procedimiento vamos a escribir toma de muestra de la cisterna y análisis inicial. En controles podemos poner qué vamos a medir, temperatura, tiene que ser menor a 5 grados y la acidez, eh, y una prueba de antibióticos que tiene que ser negativa. El encargado, ¿quién lo hace? Bueno, lo va a hacer el analista de laboratorio de recepción. ¿En qué documento? Bueno, ¿dónde están las instrucciones o límites? En las especificaciones de leche cruda, que puede ser el documento tal y tal y tal, ¿verdad? ¿Dónde se anota? Bueno, en el registro de recepción tal y tal y tal. Y finalmente, las acciones emergentes es qué hacemos si falla o si la prueba de antibióticos da positiva, se rechaza la cisterna inmediatamente y se notifica al departamento de calidad. Bueno, aquí el compañero Luis Fernando nos proporcionó un ejemplo de un plan de calidad, en este caso para LAXA, para un servicio regular de chequeo de pasajeros en el aeropuerto. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Detalladamente cómo tiene las operaciones y las inspecciones, ¿verdad? Que puede ser una reducción de documentos de viaje al inicio de la fila, qué controles van ahí, los impuestos de salida, de validez, del pasaporte, de los boletos. Bueno, ahí ustedes pueden ver a detalle, ¿verdad? Este ejemplo de plan. Vamos a ver las etapas de implementación de los planes de control de calidad en los procesos específicos. Bueno, ya vimos qué es un plan de calidad y por qué es importante y cómo se estructura. Ahora vamos a ver cómo vamos a implementarlo en una planta de alimentos. Una planta de alimentos es muy compleja y para organizar nuestros planes de control es muy útil dividir todas las operaciones en tres grandes etapas lógicas. ¿Cómo lo vamos a ver? En la diapositiva siguiente. Bueno, podemos ver, ¿verdad? Ejemplo, administración de materias primas, etapas de implementación, etapa analítica, acopio. Esta es la puerta de entrada, es todo lo que tiene que ver con la recepción de materias primas e ingredientes. Aquí el objetivo de calidad es prevenir
que vengan materiales defectuosos o que peligros entren en la planta. Punto número 2, que es la etapa de síntesis o de producción. Aquí es donde ocurre la transformación del producto. Hay un mezclado, cocciones, fermentaciones, pasteurizaciones. Y el objetivo aquí de la calidad es la consistencia, asegurar que la receta y los parámetros, como tiempo y temperatura, se cumplan exactamente igual siempre. Finalmente tenemos la etapa 3, que es la de acondicionamiento y procesamiento. Que por ejemplo, esto es el empaque, el etiquetado y el almacenamiento. El objetivo final acá es una verificación al final, asegurar que el producto correcto está en el envase correcto, con la etiqueta correcta y protegido de los peligros antes de salir para el cliente. Ahora vamos a ver controles específicos para cada una de estas tres etapas. Tenemos la etapa analítica, que las materias primas se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de una empresa durante esta fase del proceso de producción es conseguir la mayor cantidad de materia posible al menor costo. Este cálculo hay que considerar también los costos de transporte y almacenamiento en esta fase cuando se procede a la descomposición de las materias primas en partes más pequeñas. Bueno, aquí dice, ¿verdad? La mayor cantidad de materia prima eh, al menor costo posible, pero eso necesariamente no es un requisito, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener requisitos a los proveedores. Y si tenemos un proveedor que puede ser muy barato y que nos puede entregar en altas cantidades, pero si no cumple con los requisitos que nosotros tenemos, no podemos aceptarlo, ¿verdad? Es muy importante. Por ejemplo, si tenemos una planta de lácteos, al recibir leche cruda, el plan de calidad dice control de temperatura, medir la temperatura. El límite tiene que ser menor a 5 grados. El control va a ser realizar la prueba de antibióticos, tiene que dar negativo. Y el control de acidez, ¿verdad? La etapa siguiente es la etapa de síntesis, que las materias primas que se recogieron previamente se transforman en el producto real que la empresa produce a través de su montaje. En esta etapa es fundamental observar los estándares de calidad y controlar su cumplimiento para que en esta fase salga según lo previsto y se evitan problemas. Es necesario hacer un trabajo de observación del entorno de tal manera que se puedan anticipar los cambios y se pueda trazar un plan de actuación para saber cómo se va a actuar en todo momento para seguir trabajando en pro del cumplimiento de los objetivos, ¿verdad? Aquí dice observar los estándares de calidad. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, siguiendo nuestro plan HACCP y siguiendo los controles de proceso. Si por ejemplo en una fritura de papas tostadas, yo tengo controles del plan, que es verificar la temperatura del aceite, tiene que estar en 170 grados. Puede ser verificar el tiempo de fritura, tomar una muestra cada 15 minutos para medir el color y el porcentaje de sal. Si el color sale muy oscuro, vamos a buscar un tiempo de fritura, ¿verdad? Ese es un ejemplo en la etapa de síntesis. Tenemos la etapa de acondicionamiento, que es la adecuación de las necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin. Son las metas de esta fase productiva, que es la más orientada hacia la comercialización propiamente. Está relacionada al transporte, almacenamiento y los elementos intangibles asociados a la demanda. Son tres variables principales a considerar en esta etapa. Una vez que el producto o servicio esté entregado, no se puede olvidar que hay que llevar a cabo una tarea de control que permitirá saber si lo que se ha entregado cumple con los objetivos marcados y con los estándares de calidad que el cliente demanda. Bueno, esta es la etapa final, es la de empaque y despacho. El producto ya está hecho, ya está cocido, ya está mezclado. Ya tenemos que protegerlo y asegurarlo de una manera correcta. Bueno, ¿qué riesgos podemos ver? Por ejemplo, el detector de metales. Usualmente este es el último punto crítico de control. El plan dice que el pasar el 100% del producto empacado, bueno, ¿qué verificación vamos a hacer? Probar con testigos cada 30 minutos. Los testigos son muestras que se tienen, que se pasan por el detector de metales para verificar que esté funcionando adecuadamente. Por ejemplo,
otro control de etiquetado y alérgenos. Esto es común, que se retiren alimentos, ¿verdad? Porque haya algún recall, problema de alérgenos. Entonces, nuestro plan dice que hay que verificar que la bolsa de empaque corresponda al producto que se está envasando. Entonces, que no estemos empacando galletas con maní en una bolsa de galletas de chocolate. Y un tercer control puede ser de un control de hermeticidad, que eso es de control de sellado, ¿verdad? Que esté hermético el sellado. Si el plan dice tomar 5 bolsas cada 15 minutos y someterlas a la prueba de vacío o presión para asegurar que el sellado no falle. O puede haber un control de peso, que es asegurar que la bolsa pese lo que dice la etiqueta. Ahora vamos a ver el análisis de los riesgos. La primera fase es definir el alcance. Ya tenemos el sistema de análisis de riesgos implementado, ¿verdad? Ahora, la fase 1 es definir el alcance, que en HACCP esto es describir el producto y su uso esperado. Esto es muy importante, el uso esperado de los productos que nosotros tenemos. Es para bebés, es para público general, es para un público geriátrico. Ese es el alcance, ¿verdad? Porque dependiendo del producto que sea, del consumidor que nos estamos dirigiendo, así van a ser los riesgos. No son los mismos riesgos para unas picaritas que para un snack saludable para niños. Son muy diferentes. Tenemos la fase 2, que es de identificación de activos. En esta fase es crear y verificar el diagrama de flujo. Vamos a identificar cada paso que tenemos que proteger. Tenemos la fase 3, que es la identificación de las amenazas. Nuestras amenazas son los peligros físicos, como el metal, el vidrio, los químicos, como los alérgenos, el cloro, y los biológicos, como la salmonela y la listeria. Entonces ahí hay que seleccionar cuáles amenazas son las que potencialmente podrían afectarnos. Después está la fase 4, que es la identificación de vulnerabilidades y salvaguardas. En el HACCP las vulnerabilidades son los peligros significativos y las salvaguardas son nuestras medidas de control, que los podemos clasificar en los prerequisitos y los puntos críticos de control. Y finalmente tenemos la parte de evaluación de riesgo, que en HACCP esta es nuestra matriz de severidad versus probabilidad y la usamos para decidir si un peligro es significativo y si se va a convertir en un punto crítico de control. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, bueno, ahora vamos a ver cada uno de estos puntos más a detalle. Definir el alcance. El primer paso a la hora de llevar a cabo el análisis de riesgo es establecer el alcance del estudio. Vamos a considerar que este análisis de riesgo forma parte del plan director de seguridad. ¿Qué significa definir el alcance? Significa trazar los límites. No podemos analizar toda la planta a la vez. Tenemos que preguntar, ¿vamos a analizar una sola línea de producción, un solo producto nuevo o es solamente un proceso como la recepción? Hay que definirlo. Por ejemplo, si vamos a lanzar un producto nuevo, como un yogur de fresa, el alcance de nuestro plan de riesgos puede ser desde la recepción de la leche cruda y la fruta hasta el envasado y el almacenamiento del producto terminado en la cámara fría. Dejamos por fuera este alcance específico el transporte del cliente o el desarrollo del empaque que irían en otros planes, porque es importante limitar el alcance que nos permite hacer un análisis enfocado y profundo. El punto número 2, que es la identificación de los activos. Una vez que tenemos definido el alcance, debemos de identificar los activos más importantes que guardan relación con el departamento, proceso o sistema de estudio. Para mantener un inventario de activos sencillos puede ser suficiente con hacer uso de una hoja de cálculo o una tabla. Eh,
Punto número 3 es identificar y seleccionar las amenazas. Una vez que tenemos identificado los principales activos, el siguiente paso consiste en identificar las amenazas a las que estamos expuestos. Tal y como imaginamos, el conjunto de amenazas es amplio y diverso, por lo que debemos hacer un esfuerzo en mantener un enfoque práctico y aplicado. Mencionaba anteriormente, ¿verdad?, que los peligros normalmente o las amenazas se clasifican en tres: en peligros biológicos, peligros químicos y peligros físicos. Punto número 4, que es identificar las vulnerabilidades y las salvaguardas. Consiste en estudiar las características de nuestros activos para identificar puntos débiles o vulnerabilidades y las acciones que podemos tomar. Ok, aquí vamos a ver la probabilidad versus la severidad. Y por ejemplo, si un peligro es fragmentos de metal en carne molida, la vulnerabilidad es la máquina moledora porque tiene partes metálicas que se desgastan y pueden soltar fragmentos. Entonces ponemos una salvaguarda, medidas de control, el plan de mantenimiento preventivo de la moledora y un punto crítico de control que es un detector de metales al final de la línea. Punto número 5, que es evaluar el riesgo. Una vez llegado a este punto, vamos a disponer de los siguientes elementos, que es un inventario de activos, el conjunto de amenazas a las que se está expuesta cada activo, el conjunto de vulnerabilidades asociadas a cada activo y un conjunto de medidas de seguridad implantadas. En esta herramienta, ¿verdad?, para evaluar el riesgo podemos usar un árbol de decisión de puntos críticos, que hacemos una serie de preguntas, que si existe una medida de control, si este paso lo elimina o si puede ocurrir una contaminación, que nos pueden ayudar a determinar si un paso es absolutamente esencial para el inocuidad. Y si lo es, se va a convertir en un punto crítico de control. Bueno, tenemos este diagrama de documentar el plan de calidad. Necesitamos documentos que requieren de una elaboración y aprobación de los documentos, de una identificación de los documentos, de las documentaciones externas, que después va a ser una distribución de los documentos y una revisión y actualización de los documentos, un control de versiones e identificación de cambios, esto es fundamental, y un control de documentos obsoletos. Todo eso es parte del control documental, que es muy, muy, muy necesario. En calidad tenemos un dicho que dice, lo que no está escrito no existe, y lo que no está firmado y fechado no se hizo. Entonces, por eso es fundamental el control documental y el control de registros que se llevan en las plantas de producción. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro, esta es la última eh, diapositiva de la presentación que tenemos para hoy. Entonces, con eso estaríamos terminando. Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta. Todo claro, bueno, buenas noches, estudiantes. Que descansen. La otra semana aún tenemos clases, ¿verdad? Y recuerden estar haciendo los exámenes todas las semanas. Y recuerden que los exámenes cierran al mediodía, ¿verdad? De hoy, al mediodía del jueves.